que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú ciertamente nos otorgas maravillosas promesas y también, Señor, nos muestras cuán gran amor tienes tú hacia tus hijos. Y por eso, Señor, te agradecemos, te honramos, rogándote, Señor, que tú en esta hora seas edificando el corazón de cada uno de nosotros con el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Mediante este salmo, así como también pasa con los demás salmos, hay una oportunidad muy interesante de poder conocer mejor y conocer más claramente a Dios. Lo conocemos, puede parecer como algo obvio, es como, bueno, si estamos leyendo la Biblia, obviamente en la Biblia conocemos a Dios. Pero los salmos tienen una cosa muy interesante porque los salmos son oraciones. Por lo tanto, es Dios mismo que inspiró, por el poder de su Santo Espíritu, cómo nosotros debemos orar. Los salmos, decía Martín Lutero, son una escuela de oración. Nosotros aprendemos a orar con los salmos. Y es muy interesante notar esto porque la idea que tenía Lutero, obviamente sin el sistema escolar moderno que hoy día conocemos, esto él lo dijo en el siglo XVI, apuntaba mucho a cómo los niños aprenden, como todos nosotros aprendimos. Nosotros aprendimos a vivir en el mundo cuando le empezamos a dar nombre a las cosas y entendimos que las cosas tienen un nombre. Que existe papá, mamá, agua, perro, gato, casa. Y todas estas palabras nos las enseñó ¿quién? La mamá. ¿Sí o no? Nuestras mamás nos enseñan nuestras primeras palabras. Y a través de los ojos de nuestras mamás aprendemos a ver el mundo y a entender que las cosas tienen un nombre. Y gracias a que empezamos a distinguir las cosas, porque eso es lo que empieza a ocurrir también, ¿sí? Uno de mis sobrinos, que solamente tenía gatos en su casa, ¿cierto? La primera vez que vio un perro le dijo gato, porque no había distinguido todavía. Pero bastó con que una vez lo corrigieran, no, eso es un perro, son distintos, es otro animalito. Él empezó a distinguir que ahora había gatos y había perros. Esta distinción que nos permite entender el mundo es porque alguien nos da palabras para que podamos comprender mejor. Bueno, los salmos literalmente hacen eso con nuestra vida espiritual. Nosotros conocemos poco nuestro corazón. Creo que es lo primero que nosotros necesitamos, acercarnos a los salmos con esa certeza. Y requiere de parte de todos nosotros mucha humildad también acercarnos a los salmos de esa manera. Acercarnos a los salmos diciendo, Señor, yo no conozco bien mi corazón, pero los salmos me van a mostrar lo que hay en mi corazón. Y entonces el Señor nos empieza a mostrar lo que hay en él. Y por eso que Calvino llamaba a los salmos, y este es un muy precioso título, él decía que los salmos eran una anatomía completa de todas las partes del alma. Piensa un poquito en esta idea. Una anatomía completa de todas las partes del alma. Todo lo que el ser humano puede sentir o experimentar en su corazón está en los salmos. La ira, la rabia, la alegría, el júbilo, la gratitud, la pena, la tristeza, la depresión, la culpa. Y los salmos le dan palabras a cada uno de esos sentimientos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y podemos comenzar a entender mejor quiénes somos y sobre todo quién es Dios, que viene a nuestro encuentro personalmente mientras nosotros vamos orando estos salmos y abriendo nuestro corazón a Él. Así que los salmos son para orarlos, no solo para leerlos y procesar intelectualmente su contenido. Son para orarlos, ¿sí? Bueno, y el Salmo 23 es súper conocido. Súper conocido. Entonces, como les decía, yo tengo claridad que creo que varios aquí se lo saben de memoria entero. Ni siquiera estoy hablando solo del versículo 1, creo que entero. Varios de ustedes se lo deben saber de memoria. Y lo que nosotros queremos compartir hoy es simplemente cómo nosotros vivimos a Dios mediante el Salmo 23. Cómo el Salmo 23 nos permite vivir, experimentar la realidad de quién es Dios, de quién es Él, su carácter, su ser. Y por lo tanto, cómo nosotros vamos conociendo en este sentido, que no es el sentido pobre, cojo
de conocimiento que dio la Ilustración, ¿sí? El movimiento revolucionario del siglo XVIII, sino el sentido profundo de conocimiento que es el bíblico, que conocer es intimidad. Y conocer va más allá que simplemente el aprender o tener conocimiento intelectual. El concepto de conocer en la Biblia, de hecho, es tan profundo que en algunas ocasiones, como ustedes saben, la palabra conocer se usa incluso para la relación sexual entre esposo y esposa. Porque conocer en la Biblia no es intelectual. Conocer es experimentar. Es una experiencia completa. Entonces, en ese sentido, quiero invitarlos a que podamos ver cómo nosotros conocemos y experimentamos a Dios en el Salmo 23. Y en primer lugar, nosotros podemos ver en el Salmo 23 que Dios es el pastor que nos da descanso. Pastor con P mayúscula, ¿sí? No pastor con P minúscula como los otros pastores somos. Él es el pastor. Porque Él apacienta los corazones. Porque Él conoce quiénes somos y está en todo momento con nosotros. ¿Y cómo es que este pastor nos provee descanso? Quiero que veamos la primera parte del Salmo, que no solo yo opino esto, no es algo arbitrario, ¿cierto? Sino también varios eruditos, ¿cierto? Que en realidad la primera parte iría hasta la primera frase del versículo 3, ¿ya? Recuerden que los versículos no están inspirados por el Espíritu Santo, ¿eh? Se los puso un caballero llamado Jerónimo por allá por el siglo IV. Entonces, la primera parte iría hasta esa primera frase del 3. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas. Es interesante porque David se apropia de una expresión que era conocida por los judíos. Era muy conocida la idea de Dios, de Jehová como pastor. Era muy popular y era bastante antigua. Esta idea de que Jehová es el pastor de Israel viene desde el Éxodo y está allí explícitamente. La idea es que Jehová sacó a su pueblo de Egipto y los pastoreó, los apacentó mientras caminaban en el desierto. Por lo tanto, la idea o la figura o la imagen de Jehová como pastor no es nueva. Pero yo creo que sí David le añade algo muy importante en este salmo. Cuando él dice, Jehová es mi, en singular, mi pastor. Cuando él se apropia de este concepto, que es un concepto que era propio de la historia de Israel. Entonces, creo que hay dos cosas aquí muy interesantes. Por un lado, David toma conciencia de que él es parte de un plan, de una historia mayor. Creo que esto es algo que a nosotros se nos olvida con mucha facilidad. Pasamos por muchas angustias, incluso a veces, existenciales, preguntándonos cuál es el valor que nuestra vida tiene entre nuestro nacimiento y nuestra muerte. Y pensamos mucho en nuestra vida como que es algo que ocurre entre que nacemos y morimos. Pero el desafío que la Biblia nos presenta siempre, constantemente, le presenta esto a todos los hijos del Señor, es a que no entendamos nuestra vida entre nuestro nacimiento y nuestra muerte. Que entendamos nuestra vida entre la creación y la nueva creación que Cristo traerá. Y que nos preguntemos cómo mi vida se encaja en ese gran plan, cuyo protagonista es Cristo, no yo, y cómo yo en mi vida hago ver a Cristo más glorioso. Entonces, esta es una primera cosa que David hace. David se conecta con una realidad histórica, que Jehová ha sido el pastor de Israel. Pero también él dice, es mi pastor. Y se apropia de una manera personal. Y eso no es menor, eso es muy importante. Entonces, tal cual como Israel caminó en un desierto hacia la tierra prometida, nosotros también caminamos por este mundo caído. ¿Sí o no? Estamos afuera del Edén. Y se nos olvida eso porque esperamos que este mundo nos dé lo que solo el Edén nos puede dar. Plenitud, felicidad, que las cosas salgan siempre bien, familias felices, buenos trabajos, hijos sanos, matrimonios felices. Pero esto no es el Edén. Nosotros estamos fuera del Edén. Este es el mundo caído, este es el desierto. Pero no los quiero desanimar. Porque es el punto de David, que en este desierto Jehová
va con nosotros. Es nuestro pastor. ¿Y qué pasó con Israel en el desierto? ¿Les faltó alimento? En ningún momento. No les faltó agua. Sus calzados no se gastaron. Por 40 años los calzados de ellos no se gastaron, caminando en el calor del desierto. De día, una nube los protegía del sol. Y de noche, esa misma nube era una columna de fuego que los iluminaba y les daba calor. El Señor no dejó de estar con su pueblo mientras lo guiaba a la tierra prometida. Sí, nosotros anhelamos, y está bien que lo anhelemos. Anhelamos esa plenitud, esa perfección. Y está bien que la anhelemos porque Cristo la va a traer. Cristo va a volver en gloria y majestad. Todo ojo le verá. Los que no creyeron en Él, ese día van a estar terribles de muerte, literalmente. Pero los que hemos creído en Él, vamos a estar gozosos, encontrándonos con Él y siendo parte de esta nueva creación junto con Él. Así que está bien que tengamos esa esperanza, pero no la pongamos acá. Esa esperanza es allá. Aquí, sin embargo, el Señor sí prometió que está con nosotros, que no nos abandona y que camina junto a nosotros. Así que eso es lo que nos permite a nosotros dar descanso. Brevemente, ¿en qué sentido este pastor nos provee descanso? Porque si estamos aquí arrojados en el mundo caído, porque podemos tener esa sensación, ¿no? Como que se nos arrojó en el mundo. Entonces miramos para todos lados y decimos, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo voy a vivir mi vida aquí, en este mundo? Pero qué bueno recordar que Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y de lo primero que nos provee descanso es de la ilusión de que nosotros nos determinamos nuestra propia vida. La ilusión de autodeterminación. Existe una mentira muy extendida y es muy interesante esto porque es muy persistente esta mentira. De hecho, les tengo que confesar, yo la he creído muchas veces. Y muchas veces vuelvo a caer en esa mentira porque es muy fuerte en nuestra cultura, es muy fuerte en cómo se nos enseñó y pareciera hay algo en la naturaleza humana que tendemos a pensar así. Y es que nuestra vida la determinamos nosotros mismos con nuestras decisiones. Que si uno toma las decisiones que debe tomar, la vida será todo lo placentera que debe ser porque depende de nosotros que nos autodeterminemos. El problema de las mentiras es que no son mentiras totalmente falsas. Nuestras decisiones ciertamente tienen un papel que jugar. Y ciertamente somos responsables delante del Señor por las decisiones que tomamos. Eso está absolutamente fuera de cualquier negación, no niego eso. Pero ¿cuántas personas usted mismo toma las decisiones correctas y le va mejor al que toma las decisiones malas? Usted nunca ha visto eso ocurrir en este mundo caído. Si le ha ocurrido, le recomiendo otro salmo, Salmo 73. Ahí hay un salmista que le pasó eso. Él tomaba todas las decisiones correctas, conforme a la palabra del Señor. Y los que tomaban las malas decisiones le iba mal. Y él presenta esta queja delante del Señor. ¿Sí? Además, también pensemos incluso cuando nos ha ido bien. Cuando las cosas han salido bien. ¿No es verdad acaso que Dios te dio oportunidades que no le dio a otros? ¿O esa oportunidad usted se la hizo solito? Nadie es un hombre que se hace a sí mismo. Nadie es una mujer que se hace a sí misma. Eso es una mentira. Y es una gran mentira. Pero ¿saben qué es lo más terrible de esa mentira? Yo no estoy aquí para juzgar moralmente ninguna mentira. Estoy para algo más importante que eso. Es agotador pensar así. Qué agotador. ¿Cómo un corazón no se va a cansar en algún punto de decir, todo depende de mí? Yo me autodetermino. Yo tengo que tomar las decisiones correctas. Yo tengo que hacer todo bien. Porque si hago algo mal, las cosas van a salir mal. Y eso empieza a agotar los corazones. Y como en el discurso moderno, esa idea ha sido aún más persistente que en culturas anteriores, la Edad Media, la Edad Antigua, en la cultura moderna eso es más fuerte, que cada uno de nosotros se autodetermina. Las películas nos muestran eso, en fin, las canciones, toda nuestra cultura. Vivimos nosotros en una cultura que está más agotada que tal vez ninguna otra en la historia, con nuestros índices de salud mental por el suelo, con el burnout, con el estrés, con la depresión, de maneras mucho más persistentes. Yo creo que ya a estas alturas ya no es como se dice, es que a lo mejor ahora, como las ciencias de la salud mental existen, nos damos cuenta que este problema está y antes no lo veíamos. No, la verdad es que es más.
se da mucho más que las personas sienten que sus vidas se agotan y que ellos se agotan. La ilusión de autodeterminación. Y este salmo es un antídoto para eso, porque ¿sabe lo que está diciendo ahí? Es interesante cuando uno ve que la expresión en el hebreo no es fácil de traducir. Un salmo ultra conocido y la expresión en el hebreo es difícil de traducir. Jehová, Yahvé, el nombre propio de Dios con el que se reveló la zarza ardiente a Moisés. Yahvé es mi pastor. Hasta ahí, tranquila la traducción. Pero la frase siguiente, en el inglés, ¿sabe cómo lo tradujeron? No deseo nada. Interesante, ¿no? Jehová es mi pastor. No siento deseos de nada. Jehová es mi pastor. Nada me falta. O sea, no siento falta de nada. Jehová es mi pastor. Él me cuida. Él determina mi vida. Él me provee lo que yo necesito. Él sabe lo que yo necesito. Y si algo yo no lo tengo, es porque no lo necesito. Esa es la consecuencia directa de orar este salmo. Jehová es mi pastor. Lo que no tengo es porque Dios no me lo ha querido dar. Y si Él no me lo ha querido dar, ¿es por qué? Porque no lo necesito. Y seamos honestos, hermanos, ¿no es cierto que Dios nos ha dado más de lo que merecemos? ¿No es cierto que el Señor nos ha dado generosamente? Yo sé que hay dolores, yo sé que hay heridas y no quiero banalizar eso. Por cosas que quisiéramos haber tenido y no logramos. Cosas que quisiéramos haber logrado y no pudimos. Sin embargo, la verdad de este salmo es profunda. El Señor es el que determina nuestra vida. Somos ovejas del pastor que es un pastor perfecto, todopoderoso, omnisciente, dueño de todas las cosas, soberano. ¿Por qué razón Él de alguna manera se apretaría, digamos, ¿no? en chileno? ¿Por qué razón Él sería tacaño? ¿Por qué razón Él sería tacaño con sus hijos? Así que de la ilusión de autodeterminación, el Señor nos provee descanso. De la ilusión de insatisfacción, también o de la insatisfacción. La insatisfacción llena mucho nuestro corazón hoy en día. ¿Sí? Todo el aparato publicitario, la industria de la publicidad funciona en torno a eso, digamos, a la idea de incluso crear necesidades. ¿Sí? Entonces, yo no sabía que necesitaba un cuchillo Foreman. ¿Sí? Hasta que vi la propaganda del cuchillo Foreman y dije, oh, necesito un cuchillo Foreman. Nunca en mi vida necesité un cuchillo Foreman. Pero estas cosas son así, la publicidad produce ese impacto en nosotros por una razón bien sencilla, porque apela a algo que es muy propio de la naturaleza humana caída. La insatisfacción, que viene a nosotros desde que la serpiente nos engañó en el Edén. No, Dios está siendo tacaño con ustedes. Por eso no les quiere dar que ustedes coman de este árbol. Él es tacaño. Si Él fuese realmente generoso, les permitiría a ustedes comer de este árbol. Mentira tras mentira, la serpiente dijo. Y esas mentiras quedaron en nuestro corazón. Entonces vivimos con insatisfacción. Pero aquí nos dice que Él nos lleva por campos de verdes pastos, nos hace descansar. Lo que una oveja necesita básicamente para vivir, ¿cierto? Que es comer pasto y que es tener aguas tranquilas, porque las ovejas a todo esto se asustan con las aguas, con las corrientes muy fuertes. Entonces es necesario llevar las aguas tranquilas para que se acerquen a la agüita y tomen agua. Porque si sienten el ruido muy fuerte de la corriente, no se acercan a tomar agua. Entonces lo que está diciendo es casi como recordando a Israel que tenía maná y que el Señor hacía salir agua de la roca, los alimentaba, les daba agua. Y dice, así también el Señor hace conmigo hasta el día de hoy, dice David. Y nos invita a nosotros también a reconocer que el Señor nos da lo que necesitamos. Pero no solo eso, sino que el Señor satisface nuestra alma. Y ahí adquiere mayor profundidad la primera frase. Tal vez sería más correcto traducir de la siguiente manera. El Señor es mi pastor. Él me basta. El Señor es mi pastor. Él es suficiente para mí. Y dice, me infunde nuevas fuerzas. Me infunde nuevas fuerzas. Aquí nosotros vemos que
De alguna manera, el infundir nuevas fuerzas es restaurar el alma, renovar las fuerzas y guiar por el camino de la justicia y rectitud, como viene la frase siguiente. Aquí apunta una de las principales fuentes de agotamiento. De nuevo, el Señor nos provee descanso, no solamente de esta ilusión de autodeterminación. Todo depende de mí, todo depende de lo que yo hago. Si yo no estoy ahí controlando, las cosas se van a echar a perder. Y eso cansa. La insatisfacción cansa. Nunca sentir gratitud. Gracias, Dios, porque lo que tú me has dado es suficiente. Gracias porque en ti yo hallo plenitud. No, sino insatisfacción. Eso cansa. ¿Y saben qué también cansa? La culpa. La culpa cansa y mucho. Y aquí dice que Él restaura, renueva el alma para guiarnos por sendas de justicia. Esta es una de las principales fuentes de agotamiento espiritual, mental, emocional, es la culpa. Y es interesante porque la solución de Dios para la culpa no es presentarnos excusas para decir, por lo tanto tu falla es válida, cualquiera la habría cometido en tu lugar. El Señor no da consuelos tan malos. El Señor no hace eso. El Señor no dice así, lo que hiciste estuvo mal, pero mira, cualquiera en tus circunstancias probablemente habría sido difícil también. No, no hace eso. El Señor dice, confiesa. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. He sido rebelde, contumaz. No culpo a mis papás, no culpo a cómo me criaron, no culpo a mi ambiente. Yo pequé. Esa es la invitación del Señor. Y allí Él nos provee descanso. Restaura nuestra alma. Es una invitación a tomar lo que realmente somos y ponerlo delante del Señor. Y así Él renueva nuestra alma, restaura nuestras fuerzas o me infunde nuevas fuerzas. Así que yo te pregunto, ¿qué te tiene cansada hoy, hermana? ¿Qué te tiene cansado hoy, mi hermano? ¿Con qué agotamiento vienes hoy? ¿De tanto pensar que las cosas dependen de ti? Jehová es tu pastor, Él está a cargo. Tal vez será de la insatisfacción. Agradece. Tal vez no sientes gratitud, pero agradece. Porque agradeciendo uno empieza a sentir gratitud. Empieza a nombrar. Cuenta tus bendiciones, ¿no? Había un himno que decía así, ¿no? Cuenta las promesas del Señor, cuenta tus bendiciones. Empieza a contar y decir, gracias por esto, gracias porque tengo esto, gracias porque me has dado esto, gracias, gracias. Y de repente tu corazón va a estar lleno de gratitud, lleno de insatisfacción, que es agotadora la insatisfacción. ¿Hay culpa en tu corazón? Acércate al Señor y confiésale tu pecado. No te defiendas tanto, no te justifiques. No presentes tantas excusas vanas que solo te agotan más. Reconoce lo que eres delante del Señor, incluyendo aquella rebeldía y la transgresión que todos nosotros tenemos. Y deja que el Señor te diga, yo sé, yo siempre supe, yo supe antes que tú las tendencias pecaminosas de tu corazón. A ti te sorprenden, a mí no, nos dice el Señor. Y yo ya te amaba. Y yo ya te amé. El Señor es omnisciente. Él sabía los pecados que íbamos a cometer. Y nos llamó antes de cometerlos. Y nos hizo sus hijos y nos dijo, tú eres mi hijo para siempre. En segundo lugar, Él es el pastor que está con nosotros en toda circunstancia. La segunda parte del 3 y el 4. Me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. La promesa de Dios es fiel. Él no nos deja solos. Así que si por un lado, en un primer contexto, conocemos a Dios a través de Salmo 23 como el Dios que nos provee descanso, también lo conocemos como el pastor que está con nosotros en toda circunstancia. Y lo primero que menciona es, me guía por el camino correcto. Sí, es una forma de traducirlo, pero la verdad es que la expresión de David aquí en el hebreo es una expresión muy simple, muy campestre incluso, muy propia. Él está diciendo caminos planos. ¿Saben cuando un camino estaba aplanado? ¿Sí?
No un camino difícil de transitar porque no está lleno de hoyos. Pensemos encima en la antigüedad, no se asfaltaban los caminos. Entonces, que un camino esté plano es muy importante. Entonces dice, me guía por caminos planos, por caminos aplanados, ¿sí? Por amor a su nombre, para recibir Él la gloria. El pastor que está con nosotros en todas circunstancias, primero fíjense, está con nosotros cuando las cosas van bien. Porque esos son los caminos planos. Todos queremos estar en los caminos aplanados siempre. Y el Señor nos permite ir por caminos aplanados muchas veces, ¿cierto? Hay veces en las que nosotros vamos caminando en nuestra vida y el Señor abre las cosas, abre las puertas y va delante de nosotros. Y decimos, ¡uy, qué bueno! El Señor me está bendiciendo los planes, está bendiciendo. ¿Qué es lo que ocurre ahí en esos contextos? Es un regalo del Señor. Tenemos que tomarlo con gratitud, con humildad y con gratitud. Porque es Él quien nos está guiando por esos caminos planos. ¿Por qué Él nos guía por caminos planos? ¿Con qué propósito? Por amor a su nombre. Para que su nombre sea glorificado. ¿Cuál es el error que cometemos muchas veces? Las cosas están yendo bien y empezamos a jactarnos. Es que yo tomé la decisión correcta en realidad. Lo que pasa es que ahí yo tuve tino, atiné y vi que era importante eso. Hermanos, ¿cuántas veces no he pecado yo de esta forma? En vez de decir, las cosas salieron bien, el Señor ha sido misericordioso. Él ha sido generoso. Y tuvo tal misericordia que incluso Él guió mis decisiones para que yo las tomara. Aún en eso, la gloria es de Él y no mía. Entonces, Él me guía por los caminos planos para ser glorificado. Pero no siempre vamos por caminos planos. ¿Qué dice el inicio del 4? Y aunque deba pasar por el valle más sombrío, aunque ande por el valle de sombra de muerte. Bueno, efectivamente, la expresión sombra de muerte es una expresión hebrea que se refiere a una oscuridad muy densa. No es una referencia a la muerte directamente. Aquí Él nos está hablando de pasar por la muerte, como tradicionalmente se entiende. Lo que pasa es que efectivamente en el hebreo utiliza la palabra, pero el concepto, la expresión es un lugar muy oscuro. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla y bien natural. A los muertos se los entierra. Y donde están los muertos es totalmente oscuro. Están no sé cuántos metros bajo tierra y están ahí en la oscuridad. Entonces lo que está diciendo es la oscuridad que rodea a los que mueren. Una oscuridad total, absoluta. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos por valles, podríamos decirle, oscurísimos? Yo creo que esa es un poquito la idea, ¿ya? Y lo tradujo muy bien la Reina Valera contemporánea ahí. El valle más sombrío. Aunque deba pasar yo por el valle más sombrío. Entonces, aquí está lo otro. No solo nos toca caminos planos, po. Hay veces en las que nos toca valles sombríos, muy oscuros, muy duros y difíciles de andar. El Salmo nos invita a recordar quién va con nosotros. De nuevo, ¿para qué? Miren, si los caminos planos son para que le demos gloria a Él, los valles oscuros son para que no temamos. No temo sufrir daño alguno. Qué tremendo el miedo, ¿no? El miedo es como un motor maldito, porque el miedo nos mueve a hacer cosas, a tomar decisiones, y el miedo nos hace hacer puras tonteras. Es interesante esto. Si no siempre, la mayoría de las veces. El miedo no es un buen consejero. Entonces dice que no temo sufrir daño. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Esto es súper interesante porque efectivamente, si ¿hay algunos de ustedes que le tienen miedo a la oscuridad? Pues no lo tienen para que levanten la mano. Vamos a dejar aquí, secreto. Pero los que tienen miedo a la oscuridad o saben lo que es sentir miedo a la oscuridad o alguna vez tuvieron miedo a la oscuridad, saben lo distinto que se siente si hay alguien al lado tuyo y también sigue igual de oscuro el lugar, pero uno se agarra a esa persona, ¿cierto? Entonces yo le tenía cualquier miedo a la oscuridad cuando chico. No se me ha quitado del todo, honestamente. Pero si entraba a un lugar oscuro, pero estaba mi mamá, yo me agarraba de ella y me sentía seguro. La oscuridad no cambiaba nada, sigue igual de oscuro el lugar, pero el miedo se me iba. ¿Se acuerda de esa sensación? De que el miedo se va porque usted está acompañado por la persona correcta.
que tú sabes que cualquier cosa te va a proteger, te va a cuidar. Eso es lo que está diciendo el salmista. Está diciendo que aunque vayamos por el valle más oscuro, recordemos que el Señor va con nosotros. No estamos solos. Y también nos dice, al final del verso 4, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Y esto es tremenda esta expresión. Porque la vara del pastor, con tu vara y tu cayado, no solamente es la vara con la que el pastor va caminando y se apoya y se afirma en ella, sino que tiene un propósito bastante más importante tal vez, que es el acarrear a las ovejas. Y por eso, generalmente los cayados tienen, ¿cierto? Si fuese un signo de interrogación, ¿cierto? Están dobladas en la punta así, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder agarrar a la oveja del cogote y traerla si se está desviando, si se está yendo, venga para acá. Y ahí entonces... Y también el pastor tiene que entender, porque como va con su montón de ovejas, él tiene que entender cuál oveja guía a las otras. Cuáles son las ovejas que, de alguna manera, las demás tienden a seguir. Aquí está hablando la vara del pastor, literalmente se está refiriendo a la disciplina. Porque eso es una vara. Es una disciplina. Cuando se está desviando la oveja, la trae. Cuando se está desviando, la golpea suavemente, pero la golpea para que no se desvíe, ey, para acá. Y así no se vayan para otro camino. Va caminando con las ovejas y las va guiando. Así que el salmista dice que la vara de disciplina del pastor no lo desanima. Al contrario, le infunde aliento. Lo anima. ¿Cómo es posible esto? Hebreos lo explica clarito. Hebreos capítulo 12. Dice que al presente ninguna disciplina es motivo de gozo. Nuestros padres nos disciplinaban, dice el autor de Hebreos. Cuando éramos pequeños nos disciplinaban. Y nos recordamos que en el momento que recibimos la disciplina nunca es motivo de gozo. Pero después da fruto apacible de justicia. ¿Cuánto usted no le agradece al Señor por ese reto de su mamá? O ese llamado de atención de su papá. Yo aquí no estoy hablando de violencia, estoy hablando de disciplina correctamente aplicada, que a usted le permitió alejarse del mal. ¿Se acuerda de eso? Yo creo que todos nosotros podemos acordarnos, independientemente de cómo haya sido el papá, la mamá. ¿Sí? En un mundo caído no todos los papás, lamentablemente, cumplen su deber. Pero tal vez tuvimos a alguien que nos guió. Y esa guía no era simplemente sobaditas de lomo, todo lo que usted hace está bien, qué lindo. No. Implicaba también decir cosas que eran duras y que no queríamos escuchar. El Señor nos infunde nuevo aliento mediante su ejercicio de la disciplina. Y es por eso que tenemos que entender, queridos, yo creo que en esto nosotros ocurre en general en las iglesias. Y la iglesia presbiteriana no está exenta de eso. Necesitamos nosotros superar la idea de que, por ejemplo, cuando hablamos de disciplina a miembros, estamos hablando de castigo. Porque yo creo que, por lo menos yo, asocio la palabra castigo más a un derrame de ira, ¿no? Un derrame de ira, de furia, de rabia. Pero la disciplina es otra cosa. La disciplina es para bendecir, es desagradable, no es agradable. Pero en el momento, lo dice el autor de Hebreos, en el momento no es motivo de gozo. Pero permite corregir el corazón. Y el Señor nos disciplina todo el tiempo, de muchas maneras. Nos disciplina directamente, de formas también personales. Nos va guiando y nos va disciplinando. No solamente pensemos en la disciplina eclesiástica. Así que un padre que ama a sus hijos a veces tiene que someterlos a situaciones que son dolorosas o incómodas para ellos. Tiene que hacerlo. Porque mediante eso, su hijo va a crecer. Va a hacerse más fuerte, va a hacerse menos contumaz y mejor preparado para la vida. Entonces hay veces en las que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Sí? Yo siempre doy este ejemplo, ¿no? de disciplina. Cuando Agustín era bebito, entre el frío y las chimeneas de Chillán, los problemas respiratorios abundan en Chillán. Así que él se enfermó, vamos al médico, obviamente al CESFAM, y allí entonces le dan su PAF, que tenía que ser con una máscara,
estas máscaras plásticas que hay que ponérselas aquí. Y la única instrucción del médico es que tiene que dárselas, pero como corresponde, cada 6 horas. O sea, cada 5 o 6 horas. ¡Pam! No podía faltar. Y si él está durmiendo, va a tener que despertarlo y va a tener que dársela. Pucha, y si no le gusta y se pone a llorar, mejor, porque si llora aspira más, decía, dijo el médico. Los pediatras son terribles. Entonces, digámoslo. Entonces, perfecto. A Priscila se le partía el corazón, yo creo, no sé, ver que a Agustín efectivamente le incomodaba mucho. ¿Ya? Entonces, bueno, siempre ha tenido un tema sensorial muy... Entonces, le incomodaba mucho, así que... Y era de estas mascarillas duras que dan en el CESFAM, no las con gomitas. Entonces, así que a poner la mascarilla y, claro, ocurrió un fenómeno muy interesante, porque como yo era el que le tenía que administrar el medicamento, él no hablaba nada, era un bebé, pero siempre fue muy atento, muy despierto. Y durante ese tiempo, él dejó de mirarme a los ojos. Estaba sentido conmigo. Estaba resentido. Trataba de mirarlo y me desviaba la cara. No me miraba. Así como estoy enojado contigo. ¿Por qué me haces esto? Ahora, ¿cómo yo le explico a un niño de 5 meses que necesita el salbutamol porque le va a despejar las vías aéreas? Ahora, piensen ustedes, hermano. La distancia entre nuestra mente y la del Señor es aún mayor que entre la de un bebé y un adulto. Si el Señor pudiese, le explicaría por qué le permitió pasar por esa situación dura y dolorosa. Pero no es con explicaciones que usted va a entender. Solo hay una manera que usted entienda que esta es la disciplina del Señor para su aliento. Es que Él esté con usted y usted esté con Él y no se suelte de Él. Afírmese del Señor, afirmémonos del Señor cuando estamos incluso sufriendo su disciplina. Porque algo en nuestra conciencia también muchas veces nos recuerda. Esto es una disciplina del Señor. Y nosotros nos corresponde tomarlo humildemente, porque aunque en el momento no es motivo de gozo, después da fruto apacible, fruto dulce, agradable, de justicia. ¿En qué circunstancia de tu vida te encuentras hoy? ¿Vas por caminos planos esta semana? Genial. Qué bueno, dale la gloria a Dios entonces. Glorifica al Señor. No te adjudiques lo que no te corresponde. El Señor ha sido generoso y dale la gloria. ¿Vas por caminos oscuros, sombras, oscuras? Bueno, no temas. No temas. El Señor está contigo. Aférrate a Él. Ahora, ¿qué pasa si tal vez la situación difícil que yo estoy viviendo es consecuencia de mis propias malas decisiones? Y es parte de la disciplina del Señor. Aún así, no te alejes de Él. Porque la vara del Señor nunca es para derramar ira de manera cruel. Por una razón bien sencilla todo esto. Esto es teología, pero está ahí, el Nuevo Testamento lo muestra claramente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se lo traduzco en un lenguaje un poco más. Dios ya no está enojado contigo. Si tú crees que Dios está enojado contigo, siendo que tú creíste en Jesús como tu Señor y Salvador, estás equivocado. Dios no está enojado contigo. Entonces, ¿por qué Dios me disciplina? Justamente porque no está enojado. Con los que está enojado, Dios los desprecia. Pero porque te ama y eres su hijo, te corrige con amor. A los bastardos, Dios los deja. A los hijos, los corrige. Entonces, ¿estoy viviendo hoy la corrección del Señor en mi vida? Aceptémosla. Humildemente, porque eso es parte de lo que el Señor está haciendo y va a dar fruto apacible en su tiempo. Confiemos en eso. Finalmente, en los versos 5 y 6, este es un salmo bien rico, como se pueden dar cuenta. Yo de verdad quería hacerlo más breve, hermanos, perdón. Pero ya vamos avanzando hacia el final, vamos llegando al final. Aquí ya la figura cambió. Hasta el 4 era el pastor. Ahora la figura cambia, ahora la figura es de un anfitrión. Eso es importante que lo sepamos. Ya aquí ya no está hablando de Dios como pastor, está hablando de Dios como anfitrión. Y no cualquier anfitrión, un anfitrión poderoso. Es un anfitrión que puede poner un banquete, es un anfitrión que tiene una gran casa, es un anfitrión que tiene siervos, es un anfitrión que tiene abundancia en la mesa, o sea, muy probablemente el anfitrión es un rey. Así que en tercer lugar, a través del Salmo 23 conocemos a Dios como el anfitrión que nos acoge. Primero, el pastor que nos da descanso.
En segundo, el pastor que está con nosotros en todas circunstancias. Y ahora, en tercer lugar, el anfitrión que nos acoge. ¿Y cómo nos acoge este rey pastor en su casa? Primeramente nos da un lugar en su mesa. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Primeramente nos da un lugar en su mesa. Dice, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Muy bien traducido, porque efectivamente eso de derramar aceite no es aceite de oliva ni aceite de cocina. ¿Ya? La unción con aceite del Antiguo Testamento, para que tome nota, no era unción con aceite para cocinar, era unción con aceites aromáticos, los aceites con los que es la base de los perfumes. ¿Sí? Y yo creo que como la mayoría de las mujeres aquí saben, cuando un perfume tiene más alcohol, ¿cierto? Tienden a ser más baratos porque es más volátil también y se va antes el perfume, el olor. Pero cuando tienen menos alcohol, ¿cierto? Ahí son más caros porque tienen más aceites aromáticos y por lo tanto duran más. Y son más caros también porque el producto es más caro. Aquí está hablando de aceites aromáticos con los que se hacen los perfumes. Entonces dice que derrama perfume sobre mi cabeza y me colma de bendiciones. Muchos intérpretes empiezan aquí a especular, a decir que el aceite en la cabeza de las ovejas, nada que ver porque aquí ya la figura del pastor se acabó. Nada que ver. Aquí eres un anfitrión y cuando un anfitrión te recibía en su casa, un anfitrión rico, les echaba perfume a los invitados cuando llegaban. Una bonita costumbre, ¿sí? Entonces les echaba un poquito de perfume y era una manera de darle la bienvenida, decir bienvenido. Y pasaban y ellos entonces con ese olor agradable, perfumados, se sentaban todos en una gran mesa a disfrutar del banquete. ¿Sí? Esa era la costumbre, por lo menos en el Oriente Medio. Entonces, dice, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Primeramente, Él nos da un lugar en su mesa, como les decía. Nos sienta a su mesa como hijos amados, nos adopta, nos provee de todo lo que necesitamos, como ya vimos. Y es interesante que no nos promete, miren qué interesante esto, no nos promete que va a hacer desaparecer a nuestros enemigos. Está buena esa, ¿no? Porque si yo miro mi propio corazón, es lo que yo hubiese querido. Bueno, Señor, que mis enemigos desaparezcan. Entonces, no los voy a hacer desaparecer. Pero delante de ellos te voy a bendecir. Pero ellos van a seguir ahí. Es interesante cómo el Señor nunca nos vende pomadas. No se olvide de eso. El Señor no nos hace promesas vanas, ni ilusorias. Él dice, en esta vida aún vamos a tener que enfrentar a los adversarios. La Biblia dice que son 3 los adversarios principales que tiene todo creyente. En primer lugar, en orden de importancia. En primer lugar, su propia naturaleza pecaminosa. Ese es mi primer adversario. Mi peor enemigo soy yo. ¿Usted tiene claro eso de usted mismo? Si usted todavía piensa que su peor enemigo es alguien fuera de usted, aún tiene un pensamiento infantil. Hay que madurar en la fe. Tu peor enemigo eres tú. Mi peor enemigo soy yo. La naturaleza pecaminosa, las tendencias pecaminosas de mi corazón, aquello que la Biblia llama de concupiscencia, es mi primer enemigo. En segundo lugar, el diablo. Satanás, que está siempre buscando tentarnos. Yo no estoy diciendo que él, Satán, personalmente venga a tentar a cada uno de nosotros porque él no es omnipresente y yo creo que probablemente él debe estar más preocupado de otra gente que de algún miembro del IPCH. Perdón, yo creo, no sé. Él debe estar preocupado de otras cosas. Pero la Biblia dice que son huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad. Y por lo tanto, los demonios están atentos para hacernos caer, para hacernos tropezar, y su principal arma siempre es la mentira. Para engañarnos y mentirnos, para así tentarnos y seducirnos a caer. Y en tercer lugar, dice el Nuevo Testamento, el mundo. Que no se refiere al mundo que Dios creó, sino que se refiere a la mentalidad, a la forma de pensar de un mundo sin Dios. A los valores de un mundo sin Dios. A las prioridades de un mundo sin Dios. Entonces, la carne, el diablo y el mundo. ¿Sí? Es interesante que dice que no es que esos enemigos van a desaparecer. Los adversarios van a estar ahí. Todavía vamos a tener que luchar contra ellos. Pero en ese contexto, el Señor nos provee refrigerio. Nos alimenta, nos sienta a su mesa, nos derrama perfume, nos hace sentir bienvenidos. En segundo lugar, no nos abandona en ningún momento.
dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán. Y claro, aquí se me acompañarán. Pero es verdad que el verbo efectivamente apunta hacia una persecución. Me van a perseguir. El bien y la misericordia no me van a dejar en paz. Qué interesante esto. No sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos donde a veces un cristiano está tan acongojado, angustiado, triste, decepcionado en su corazón, resentido, y muchas veces como hijos del Señor, lejos de nuestro Padre, que incluso uno llega a decir, ¿por qué el Señor no me deja tranquilo? Yo quisiera ya dejar de creer en Él, pero como que no puede. Bueno, yo conozco algunas personas que les ha pasado eso, pero no pueden. El Señor sigue ahí, los persigue, pero no los persigue para destruirlos, los persigue con bondad y misericordia. No los deja de perseguir. Y piense usted en los que ya somos más grandes, tal vez, piense usted en sus hijos, en los hijos del pacto. Esto también aplica para ellos. La bondad y la misericordia del Señor los van a perseguir. No los van a dejar tranquilos. Tal vez nuestros hijos, alguno de nuestros hijos pueda creer que niega al Señor, o querer negarlo, o querer apartarse, y por un tiempo lo logre. Pero no debemos dejar de orar por ellos, para que el bien y la misericordia los persigan como perros. Dos perros, el bien y la misericordia. Unos Doberman de este volado. Atrás de los escogidos, atrás de los hijos del pacto, persiguiéndolos, no dejándolos tranquilos. El bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. En tercer lugar, nos prepara un hogar eterno. Y esto es tremendo. Porque aquí entonces, de nuevo, se refuerza la idea que hablamos al inicio. En tu casa, oh Señor, viviré por largos días, es viviré eternamente. Efectivamente está bien traducida esa idea. Viviré para siempre, eternamente. La idea de largos días es una metáfora para hablar de la eternidad. En tu casa, oh Yahvé, en la casa del Señor, viviré eternamente. Si uno ve bien esto, es David, siglo X antes de Cristo, Antiguo Testamento, es un poco patúo lo que está diciendo David. Porque los únicos que podían entrar a la casa de Yahvé eran los sacerdotes, y él no era sacerdote. La casa de Yahvé, el tabernáculo, el templo. Y solo ellos podían entrar allí y solo para ofrecer sacrificios. Y después tenían que salir. Y él, patúo, David, para variar, ¿no? David adjudicándose cosas que no le corresponden, ahí está diciendo, viviré en la casa. Podemos criticarlo, ¿no? ¿Sí o no? Es rico criticar a la gente, se siente bien, ¿no? Pero es pecado. Y entonces podemos decir, este David, claro, ahí está, patúo como siempre. Si él no es sacerdote. Solo los sacerdotes pueden entrar a la casa del Señor. Pero él, evidentemente, al hablar de morar eternamente en la casa del Señor, él está hablando de su esperanza con relación a lo que Dios hará cuando Él hará nuevas todas las cosas. David tenía una esperanza escatológica, hermanos. David tenía una esperanza presente en su corazón de que él sabía que en algún momento el rey definitivo de Israel, que no era él, el rey definitivo de Israel iba a aparecer e iba a hacer nuevas todas las cosas, iba a ser una nueva creación. Y los que le temen y creen en Él iban a habitar con Él para siempre. Y Él sabía eso y es lo que Él desea. Y por eso hace referencia a la casa del Señor. Porque en el lugar más íntimo de la casa del Señor estaba el arca del pacto. Y dentro del arca habían tres cosas: la ley, las tablas de piedra de la ley, un cuenco con maná que había caído del cielo y la vara de Aarón que había florecido. La señal es muy clara. Lo que está diciendo ahí, en ese lugar santísimo, la casa del Señor que habitaba en medio de las personas, lo que Dios estaba transmitiendo ahí es, primero, que allí está la santidad de Dios. Allí habita el carácter santo de Dios. Por eso las tablas de la ley que reflejan el carácter santo de Dios. Allí también está la provisión del Señor, que no deja a sus hijos solos, que no los abandona, que les provee lo que necesitan. Por eso había maná. Pero en tercer lugar, la promesa de que Él hará nuevas todas las cosas. Porque imagínense, hermano, una vara.
piensen en una muleta de madera, no sé. Piensen en una vara, un bastón. Que es madera muerta, ¿o no? Está pulido, está barnizado, ¿cierto? Y de repente le empieza a brotar. ¿Se hace la imagen? De un bastón le empieza a brotar algo verde y empieza a salir. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Eso está en el Antiguo Testamento, dice la Torá. Que sale y entonces salen hojas, flores y hasta fruto de almendro. Era un almendro. ¿Qué es lo que yo estaba transmitiendo con esto? Que aunque todo parezca muerto, Él hará nuevas todas las cosas. Entonces la promesa escatológica de que Dios hará nuevas todas las cosas estaba allí en el lugar santísimo, en la casa de Yahvé. Y Él dice, allí quiero yo morar, allí quiero habitar para siempre. Tener comunión con el carácter santo de Dios. Que yo depender de Él y que Él me provea de todo siempre. Y saber que Él hará nuevas todas las cosas. Miren, para terminar, quiero citar a dos amigos de la Javi. A Tolkien y a Lewis. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, ¿no? Él le escribe en una carta a su hijo Christopher. Y él le dice esto: todos anhelamos el Edén. Miren qué interesante. Todos anhelamos el Edén. Y estamos constantemente vislumbrándolo. Toda nuestra naturaleza en sus mejores, menos corruptos, más gentiles y más amables aspectos aún está empapada del sentido del exilio. Esto es lo que buscamos, un hogar. Pero no cualquier hogar. Un hogar perfecto. El hogar definitivo. Un hogar por fin nuestro. Y esto, hermanos, es lo que David sabía, es lo que este salmo nos recuerda. Ese hogar no está aquí. Se lo vuelvo a decir, ese hogar no está aquí. Así que no se aferre mucho a su casa de aquí. Porque ese no es su hogar definitivo. Nuestro hogar definitivo es en la presencia, en la casa de Yahvé, en la casa del Señor. Allí viviremos eternamente. Lo que vivimos nosotros hoy son hogares provisorios. Y está bien que le agradezcamos al Señor, que los disfrutemos con acción de gracias, obvio que sí. Pero son hogares provisorios. Porque aquí, queridos, nada nos va a satisfacer plenamente. Nada. Ni tener el trabajo soñado, ni seguir la vocación soñada, ni tener la carrera soñada, ni obtener los ingresos económicos soñados, ni formar la familia soñada, ni vivir en el barrio soñado, ni tener el matrimonio soñado, ni ir a la iglesia soñada, ni tener al pastor soñado. Nada de eso. Nada de eso lo va a satisfacer a usted ni a mí en esta vida. Nunca. Porque no fuimos hechos para este mundo. Y Lewis dice con esta lógica bien simple, ¿no? Él dice, para cada necesidad hay algo que lo suple. Es propio de la naturaleza eso. ¿Por qué existe la sed? Porque existe el agua, que sacia la sed. ¿Por qué sentimos hambre? Porque existe el alimento, que sacia el hambre. Entonces Lewis concluye, si hay en mi corazón una necesidad que nada en este mundo puede satisfacer, la única explicación es que no fui hecho para este mundo. Y eso es así, hermanos. Ni usted ni yo fuimos hechos para este mundo, fuimos hechos para el mundo venidero, el que Cristo traerá cuando vuelva en gloria y majestad. Por lo tanto, ¿qué anhelos traes contigo hoy? Que solo Dios puede satisfacer. Acerquémonos al Señor con un corazón contrito, humillado, y busquemos con este salmo aprender a depender de Él. Amén. Los invito a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque este salmo...